Continuamos en ProFlash y ya recibimos en nuestros estudios a Jorge Garicoche. Él es economista y desde Investigación para el Desarrollo hoy viene para tratar con nosotros el tema pensiones en Paraguay. Muy buen día, gracias por su tiempo. Muy buen día, Silvia, un gusto compartir contigo y con toda la teleaudiencia de Canal Pro. Bueno, antes de ver si es necesario o no cambiar algo, ¿cuál es nuestra situación actual en pensiones en Paraguay? Bueno, antes que nada hay que conversar un poco ahí del mercado laboral. Contar que el 70% de los paraguayos hoy no cuentan con un sistema de seguridad social, es decir, sus empleadores y ellos mismos no acceden a un sistema de salud, ya sea de IPS y un sistema de seguridad social. Entonces, eso hace que en unos años, como va cambiando la estructura poblacional, hoy la gente tiene menos hijos que de lo que teníamos décadas atrás, entonces eso hace que esa estructura poblacional vaya cambiando y presione mucho a lo que va a ser el sistema de pensiones en algunos años. Por lo tanto, eso va a hacer que al no tener una estructura de jóvenes mayoritaria, va a complicar el repago de los trabajadores que hoy existen, por un lado. Y por otro lado, estas personas, el 70% de quienes hoy están trabajando y no poseen un sistema de cotización de seguridad social y de pensiones, ¿con qué van a subsistir a partir de los 60-65 años? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Eso es lo que nos lleva a decir que es más que necesario profundizar estos estudios, profundizar ese análisis y tomar ya las medidas hoy que estamos a tiempo. Bueno, menos jóvenes, menos trabajadores aportantes significaría menos aporte para el Estado también, además de pensiones. En general podemos hablar de eso, ¿verdad? Por supuesto, al sistema de pensiones en sí, ¿verdad? O sea, el sistema de pensiones en sí es una caja donde el trabajador va aportando, eso tiene un sistema de inversiones que tiene que ser reglamentado. Eso se propuso la ley de pensiones hace algunos años, que no pasó el Congreso lo desestimó, quizás un poco por la presión ciudadana que surgió en ese momento, ese miedo de decir en qué se va a usar nuestra plata. Y ahí es importante salir a explicar un poco que los sistemas de pensiones, para que puedan repagar en el futuro, necesitan hacer inversión. Por eso es demasiado importante que eso esté regulado, que tenga ciertas reglas, como por ejemplo, que las inversiones sean en bonos o acciones que tengan categoría de grado de inversión, es decir, que las empresas sean solventes, las empresas sean rentables, sean bonos soberanos, un montón de condicionantes que sea claro para todos. Por supuesto, cualquier tipo de inversión corre riesgo. Sin embargo, cuando la calificación que tiene el sector donde se invierte, se aminoran esos riesgos. Y cuando hablamos de inversiones a largo plazo, necesitamos tener lo más controlado posible ese riesgo para que pueda hacerse el repago a estos trabajadores que hoy están cotizando. Pero también hay que entender de que si no ponemos a rendir esa plata va perdiendo valor en el tiempo. Entonces es así como escuchamos que el Instituto de Previsión Social tiene más de 1.000 millones de dólares y está metiendo plata en los bancos con certificados de depósito de ahorro, que es una opción de inversión, por supuesto, pero el rendimiento que tiene esa inversión podría ser mayor. Entonces es ahí donde tenemos que también dar ese siguiente paso, entender que en los 90 se hicieron malísimas inversiones, pero tampoco existían los controles necesarios. Así que es fundamental tener una reglamentación de ese sector, tener una superintendencia de pensiones, así como existe la superintendencia de seguros y la superintendencia de bancos. Todos los lugares donde haya plata pública, donde un trabajador ponga plata, necesita ser regulado necesariamente. O sea, es fundamental eso, es más que necesario que haya un ojo mirando a dónde se está yendo esa plata, qué tipo de inversiones se están haciendo, y que no suceda lo que sucedía en los 90, donde uno decía, donde la plata pública, ya sea de los bancos, financieras, pensiones, se ponía en algún tipo de inversión que quedaba a plena discreción del directorio financiero, ¿verdad? Decían, vamos a invertir acá, invertían y salían unas muy malas inversiones que tuvo un montón de complicaciones que ya conocemos lo que pasó.
Bueno, sería importante ir detallando estas opciones que tenemos para captar recursos en pensiones, pero antes, lo que usted mencionaba, puede llegar a faltar recursos, según lo que entiendo de lo que decía, en un futuro en Paraguay. ¿Y qué consecuencias podría tener esto? ¿Podría ser una de ellas, por ejemplo, la necesidad de pensiones para todas aquellas personas, de subsidios para todas aquellas personas que no están en el sector formal? ¿Cuáles serían otras posibles situaciones que se den a consecuencia de esto? Es importante decir ahí que hoy la caja fiscal que está llevando el Ministerio de Hacienda ya sufre de cierto déficit. Digo cierto déficit porque hoy la caja fiscal lleva también la caja de maestros, la caja militares, que en su momento, justamente lo que te mencionaba, tuvo muy malas inversiones en el pasado, lo que hizo que eso sea deficitario, con muchos privilegios, digamos, a esas personas cotizantes que excedían lo que debía ser. Por lo tanto, eso complicó la situación financiera de la caja y hoy eso está siendo subsidiado. Es importante ya que, insisto en eso, empecemos a tomar las medidas como para que podamos dar una vuelta a todo ese sistema, ¿verdad? El año pasado vimos que los médicos, que con justa razón, por supuesto, trabajan, se esfuerzan, tienen una carga laboral muy importante, y en sus manos está nuestra salud, pero adquirieron unos beneficios muy particulares y distintos a los demás sectores de trabajadores, lo cual generó un privilegio importante para ellos que también tiene que ser compensado. Ahora, la pregunta es, cuando no alcance, porque hoy todavía alcanza, si miramos particularizado el sector, sí alcanza, es cierto, pero ¿por cuánto tiempo más alcanzará? 5, 6, 7 años, no sé, pero no son muchos. Entonces, ahí es donde se termina compensando ese pago, ese compromiso adquirido con impuestos. Y si eso proyectamos hoy a 15, 20 años, ¿cuál sería la situación? La situación hoy con los números que tenemos es mucho más complicado de lo que podemos llegar a imaginarnos. Entonces, es el momento de empezar a tomar acciones. Ahora, ¿qué era lo que planteaba este proyecto de ley que usted mencionó, al que le tuvimos miedo, por decirlo así en términos simples? Sí, planteaba la regulación del sistema de pensiones en el sentido de que se encargaba de controlar qué se hacían con esas inversiones. Porque, como te mencionaba, las pensiones no es otra cosa que captar dinero de los trabajadores, mover ese dinero de modo que tenga un rendimiento en el largo plazo y eso pueda repagar luego la jubilación. Cuando uno se retire del mercado, quiere seguir teniendo esa plata por la cual trabajó 25, 30, 35 años, de modo a pasar bien esos años de la vejez. Entonces, si esa plata no rinde, va perdiendo valor en el tiempo. Y ahí van a haber ajustes, como es lo que vemos en otros países, ¿verdad? De una tasa de sustitución. Tasa de sustitución le llaman al sueldo que uno venía teniendo y el porcentaje de eso que recibe. Hoy en Paraguay es básicamente 100%. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un sueldo de 5 millones de guaraníes y en los últimos 5 o 3 años me jubilo con ese sueldo, yo recibo de pensión 5 millones. En mi jubilación. En otros países incluso eso se tuvo que ajustar al 40%, imagínate. ¿Por qué? Porque la caja se acabó, los impuestos que subsidian ya no dan abasto y se tuvo que hacer ajustes muy fuertes como eso. Entonces, es fundamental estudiar bien, tomarnos ahora que tenemos ese tiempo y empezar a hacer las reformas necesarias para que esos ajustes no sean muy fuertes, muy brutales en algunos años. Porque nos va a tocar a nosotros, ¿verdad? Que hoy estamos trabajando, que hoy estamos aportando, que hoy estamos generando ahorros para el futuro y nadie quiere que después sufran complicaciones la plata con la cual trabajó toda su vida. Ya nos mencionabas algunas opciones para diversificar, vamos a decirle, esa cartera de inversiones, por así decirlo, en pensiones en Paraguay. Si nos puedes detallar un poco más y cuál sería lo más importante, lo que le preocupa a todos, la mejor opción. ¿Cuál sería el mejor sistema de control de eso? El mejor sistema de control, como te mencionaba, es fundamental tener una supervisión, ¿verdad? Ya tenemos que ponernos. ¿Es necesario crear esta entidad nueva? Es necesario crear una entidad que esté por encima tanto la pensión pública como es el Instituto de Previsión Social y aquellas pensiones privadas que se dedican a esto, que hagan un control, así como hay un control en el sector bancario, y eso mejoró muchísimo la realidad con relación a lo que era los 90, ¿verdad? Donde
las inversiones, las disposiciones de créditos y un montón de cosas llevaron a un problema enorme al Paraguay. Hoy eso tiene unos reglamentos muy fuertes que, insisto, cualquier tipo de inversiones corre riesgo, puede fallar, pero en la medida que manejemos, aminoremos y haya un estamento de control, eso va bajando considerablemente los riesgos. Es plata pública y tenemos que cuidarlo. Una manera de diversificar es no solamente porque ahí existe una frase muy conocida que dice que no hay que poner todos los huevos en una misma canasta, porque si esa canasta se cae, todos los huevos se van a romper. Entonces, saliendo de ese principio, no solamente hay que poner la plata en los certificados de depósito de ahorro, que tienen su rendimiento, son muy bajos, son relativamente seguros, pero también existen bonos corporativos o bonos mismos del Estado. Tenemos que dejar de tenerle miedo a que el sector de pensiones invierta en el propio Estado, porque uno dice, bueno, eso se va a usar como para una cuestión de financiamientos políticos. Sin embargo, el Paraguay es un excelente pagador, o sea, estamos diciendo que vamos a invertir en bonos casi de rendimientos de grado de inversión. Paraguay todavía no lo tiene, pero por eso es importante la regla. ¿Qué tipo de filtro le ponemos a ese tipo de inversiones? Le decimos, ¿los bonos de Paraguay califican o no califican para la inversión? Particularmente te diría que sí, porque el rendimiento en el largo plazo, como son estos bonos, por ejemplo, de 30 años, que son bonos soberanos del Paraguay, tienen un buen rendimiento. El Tesoro paraguayo se caracteriza tradicionalmente por nunca haber fallado en sus pagos, incluso en momentos muy difíciles, cuando se cayó en un default selectivo, Paraguay no dejó de pagar su deuda externa. Por lo tanto, hay una confianza en el mercado y los inversores extranjeros no tienen mucha confianza. Y increíblemente nosotros no le tenemos confianza a eso. Entonces, es ahí la importancia de decir hasta dónde queremos ir con nuestros reglamentos, ¿verdad? Donde ese debate social se abra y digamos, bueno, esto queremos y esto no queremos, pero sí es necesario hacerlo, sí es necesario tener control de eso, porque hoy no existe un control. Hoy está permitido muchas cosas. Hoy está permitido un montón de cosas que al no tener ese control, no sabemos completamente qué está pasando con todas las plata del sector de pensiones, ya sea el público, el privado. Y uno termina teniendo un montón de cajas deficitarias, casi todas, como te decía hace rato, el de los militares, el de los ex empleados ferroviarios, que el Ministerio de Hacienda tuvo que hacerse cargo y con los impuestos ir subvencionando esas cajas. Bueno, ya mencionaba dos herramientas que necesitamos fundamentalmente cambiar en nuestro sistema. Uno, diversificar las inversiones para la captación de recursos y el segundo punto, un nuevo organismo, la superintendencia. ¿Cuál sería la conformación ideal de esta entidad? Bueno, un directorio, por supuesto, independiente y con personas muy capacitadas en el sector de finanzas y pensiones, ¿verdad? Personas entendidas, así como se creó la superintendencia financiera y la superintendencia de seguro con personas con experiencia en el sector que, insisto, hoy funciona súper bien. Por supuesto, uno tendrá ciertas críticas todavía a eso, pero es el camino del aprendizaje, es el camino a recorrer para que se genere mucha institucionalidad en eso, pero los resultados están a la vista. Hoy la solvencia que tienen los bancos no es la misma que se tenía en los 90 y eso es un resultado importantísimo, por lo cual la regulación es importante en estas cuestiones, sin lugar a dudas. Y una cuestión más que no hay que olvidar, que comenzábamos esta charla con la informalidad. Es necesario cambiar ese chip cultural, cambiar esa mentalidad de decir vamos a ir emprendiendo un negocio y en la medida que el negocio prospere vamos a ir poniendo a nuestros empleados su IPS, vamos a ir pagando impuestos. No. Cuando uno emprende tiene que tener en cuenta que hay que cumplir las normativas y dentro de esas normativas el Código Laboral paraguayo es bien claro, las personas deben contar con seguridad social. Es un derecho adquirido del trabajador y no puede no contar con eso, o sea, no podemos privarle de eso al trabajador, no podemos hacer que un trabajador haga un enorme esfuerzo durante 30 años y finalmente en su vejez se enfrente a la necesidad de vivir con lo que los hijos puedan proveerle o sencillamente tener que seguir trabajando aún en esa etapa de vejez, ¿verdad? Lo cual sería injusto después de tantos años de esfuerzo. Por eso es fundamental comenzar a pensar y también ir mirando las experiencias de lo que está pasando en países vecinos, ¿verdad? En los países vecinos hay un enorme problema
que están afrontando los sectores de pensiones justamente por estas cuestiones. La falta de regulación que se vino haciendo, los grandes privilegios que se dieron con estos sectores y que hoy lo están pagando con fondos públicos. Bueno, el miedo principalmente es de los trabajadores. Lo reiteraba vos mismo al mencionar, bueno, ¿qué hacen con nuestra plata? ¿Qué va a pasar con nuestra plata? ¿Cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo se puede llevar ese diálogo a los trabajadores, vamos a decirle, para que dejen de tener miedo a la superintendencia, a cambios en las inversiones, al riesgo de las inversiones que pueden terminar ayudándonos? Bueno, es importante que todos los trabajadores entendamos, ¿verdad?, de que existe un mañana, de que la plata que hoy estamos recibiendo está generando un rendimiento para lo que van a ser en los años de vejez y que por lo tanto es importante que sepamos qué están haciendo con esa plata, qué están haciendo con nuestra plata. O sea, el concepto tiene que empezar a ser, esa es mi plata, esa es plata de los trabajadores, esa es plata que nosotros estamos cotizando para que un estamento como el Instituto de Previsión Social o los sistemas de pensiones privadas agarren esa plata, lo hagan rendir y cuando yo me retire del mercado laboral me pueda cumplir. O por A o B circunstancias de la vida, accidentes laborales, si uno se retira del mercado laboral, pueda compensarlo. Es importante también decir que, fíjense, una cuestión interesante de contar con seguridad social. Ahora con el tema del dengue, hace poco veíamos que el Instituto de Previsión Social daba como 5.000 o 6.000 permisos pagados de modo a dar justamente esa seguridad social, cumpliendo con su rol. Sin embargo, las personas que se encuentran en el sector informal están teniendo una pérdida importante si es que hoy están enfermos porque se retiran del mercado por un tiempo y ¿quién les paga eso? No tienen forma de cubrirse. Por eso es importante ir estudiando esto, ir analizando profundamente porque realmente la cifra es muy alta, 70% de informalidad laboral, mucho autoempleo laboral, lo cual si se cumpliese todas las normas y se generase productividad puede ser muy interesante, ¿verdad?, el emprendedurismo individual, pero cuando no se cumplen las normas y cuando se violan estas leyes existen unas complicaciones que de repente uno dice, bueno, pero ahora no lo vemos, sí, pero se comienzan a ver cuando suceden estas cosas. Cuando uno necesita que alguien le pague el permiso a ese trabajador porque el empleador no se va a hacer cargo de eso. Cuando uno necesita acudir a un estamento y encontrar esos privilegios que están consagrados en el Código Laboral y que no se están cumpliendo. Por eso hay que ir acabando con esa informalidad, porque tiene implicancias hoy y ni qué decir mañana. Ahora con este tema informalidad, escenario actual en Paraguay, legislación vigente, el sistema cómo está, ¿el escenario da para formalizarse o más lleva a la informalidad? Bueno, acá son varias cuestiones las que afectan a una informalidad, ¿verdad? Venimos de una situación compleja en los años 2000 donde existía un país con mucha pobreza. 1 de cada 2 paraguayos era pobre, lo que de alguna u otra manera obligó a que las personas acudan a un mercado laboral informal o, en términos sencillos, encontrar cualquier tipo de trabajo. Es importante que eso también sea acompañado de ese mejoramiento económico que hemos tenido en los últimos años. En los últimos años esa pobreza se redujo, todavía hay mucho con lo cual luchar, con lo cual seguir insistiendo para aminorar eso. Sin embargo, la formalización no ha sido acompañado con esta reducción de la pobreza. Y eso muchas veces hasta diría que es por una cuestión cultural y no necesariamente por una cuestión económica. Hay pequeñas y medianas empresas a las que le va relativamente bien, sin embargo, aún así no están cumpliendo con lo que el Código Laboral establece. Y eso es cuestión de que los trabajadores conozcan su derecho, tómense el tiempo, asesórense. El Ministerio de Trabajo en ese sentido, hay que decirlo, es muy interesante porque tiene líneas de asesoramiento. Uno puede no necesariamente ir hasta el Ministerio de Trabajo llamando a un número que está en su página web, puede acceder a ese tipo de asesoramiento e incluso hacer denuncias anónimas al no tener estos privilegios. Yo insto a todos esos trabajadores que hoy no están
están en relación de dependencia y no están recibiendo su IPS, sus pagos de bonificaciones o todo lo que le corresponda, tienen que hacer esa denuncia, porque tenemos que luchar todos juntos en este proceso de formalización de la economía paraguaya. Tienen un montón de implicaciones, como decíamos. Las pensiones, por supuesto, es de lo más preocupante, pero también tienen las implicancias de aportes de impuestos al Estado, ¿verdad? Estamos, palabra más, palabra menos, estamos robando y eso no es bueno. Entonces, acá tenemos que hacer el trabajo todos juntos, empleadores, tomar la conciencia de que estamos haciendo uso de mano de obra que está aportando a las ganancias que tiene la empresa, por lo tanto hay que cumplir con los reglamentos, el trabajador tiene que entender que está haciendo un enorme esfuerzo, tomarse un tiempo, capacitarse, entender cuáles son sus derechos y hacer el reclamo necesario para eso. Y por supuesto aquellos que conocemos un poco de esto, seguir insistiendo, seguir preparando. Nosotros de Investigación para el Desarrollo estamos haciendo un par de trabajos relacionados a esto y estamos recorriendo instituciones. Hace poco estuvimos con el Ministerio de Trabajo. Vamos a seguir generando esos vínculos quizás con las universidades para seguir haciendo investigación, para seguir haciendo estudios sobre esto y ver qué podemos incidir en políticas públicas, qué podemos ayudar para que realmente sea factible ir ordenando este sector. Por supuesto, también acá es importante que los legisladores vayan tomando conciencia de esto. Se le tuvo miedo, traspasaron la voz de un sector de la ciudadanía, porque hay que decirlo, la ciudadanía misma le tenía miedo a esta regulación, pero yo creo que hoy el mercado va madurando y es momento de volver a intentar esto. Lo que es el proyecto de ley ya de reforma de pensiones. Así mismo. Bueno, ahora el miedo de los trabajadores se podría llegar a disipar un poco tal vez con más flujo de información que ahora tenemos, que a lo mejor no había en los 90, como mencionabas, acerca de las inversiones. Las nuevas tecnologías también podrían ayudar a ese control y a darle esa tranquilidad al aportante. Es un buen punto el que comentás, porque hoy hablar de transparencia es mucho más fácil que años anteriores, justamente por lo que decías, ¿verdad? La tecnología ayuda a que uno a un clic de distancia o estando en el celular pueda ver cualquier tipo de movimiento que haga una institución, ¿verdad? Cuando, hablando netamente del sector privado y no necesariamente del sector de pensiones, cuando uno va a una casa de bolsa y se suscribe a esa casa de bolsa, es cliente de esa casa de bolsa, uno puede ver sus movimientos desde el celular, uno puede ver, si se suscribe a un fondo mutuo, uno puede ver desde el celular los movimientos que se van haciendo, se reciben los reportes de manera semanal, de manera mensual, y eso mismo, al estar regulado en un sector de pensiones, uno lo puede recibir. Hay que decirlo que hay ciertas pensiones que envían eso a sus usuarios, a sus clientes, pero sin embargo eso tiene que ser uniforme y universal para todos. Y puede alcanzar ya hoy en día a todos los trabajadores, incluso del interior del país. Así mismo. Es fundamental que la cobertura sea mucho más amplia. 70% de los trabajadores paraguayos no tienen acceso a esto y eso va a complicar bastante en el mediano y largo plazo. Esta cobertura de informalidad, las estadísticas que manejan, ¿está concentrada en algunas zonas del país, algunas áreas geográficas específicas o de repente está bien equilibrado, vamos a decirlo en ese sentido? Está bien, digamos que es una media a nivel que se cumple a nivel nacional. O sea, por supuesto, la mayor concentración uno lo encuentra en el sector rural, pero por las características del mercado, ¿verdad? Es bastante estacional. Hay muchos jornaleros más que un trabajo de relación de dependencia. De hecho, las estadísticas que genera la Dirección de Estadística y Censo es solo para o sea, sacan del lado del sector agropecuario. Así que cuando hablamos de ese 70% estamos hablando de un sector secundario y terciario, o sea, el sector de servicios y el sector industrial, el sector manufacturero. Entonces, esa informalidad incluso podría ser mayor, lo cual podemos comenzar centrándonos en este sector que existe una clara dependencia del sector del empleador, ¿verdad? O sea, hay una dependencia ya generada por el horario de trabajo, por el contrato laboral. Y ir atacando luego al sector donde el trabajo se hace por jornal, por estacionalidad. Tenemos que hacer algún plan para ir viendo todos estos sectores, ¿verdad? Está un poco más clara la relación cuando existe dependencia.
y no está tan claro hoy cómo trabajar en ese sector que tiene jornales, que tiene mucha estacionalidad marcada en el trabajo. Pero también necesita una jubilación. Por supuesto, porque son trabajadores que año a año están generando la mayor riqueza del país, ¿verdad? O sea, nuestra mayor riqueza del país viene del sector agropecuario y cómo no darle la atención requerida a estos trabajadores. Muchísimas gracias por su tiempo. Por supuesto, quedamos pendientes de todo el trabajo que vayan realizando con relación tanto a la informalidad como ya al sistema de pensiones también. Muchas gracias y a las órdenes siempre. Bien, Jorge Garicoche, así con nosotros en ProFlash, hablando acerca de qué necesita el sistema de pensiones en Paraguay. ¿Es o no necesaria una reforma? Ahora vamos a establecer rápidamente una pausa y enseguida continuamos con más información.